para todos, ¿cómo les va? Hoy en el programa vamos a estar dedicándonos en instantes nada más a las cárceles, a ver si finalmente, por supuesto que el punto de partida es una vez más un incidente, una muerte en un centro penitenciario, pero es hora que el debate se posicione sobre la gran pregunta: ¿qué vamos a hacer con nuestras cárceles? En el contexto de esta tensión por seguridad pública. Pero antes, también agresiones en centros educativos. En UTU está pasando esto. La regional AFUTU de Paysandú denunció pésimas y peligrosas condiciones e incluso agresiones físicas por parte de alumnos y familiares de los alumnos a integrantes del cuerpo docente. Por eso tomaron la determinación de realizar un paro con ocupación del local central de UTU, que da clases a unos 2.000 de los 4.000 alumnos que UTU tiene también en otras dependencias en esta ciudad. Los profesores cuentan más de 20 hechos importantes y los últimos... ¿Qué tipo de hechos son? Son hechos de violencia que se generan, nacen desde los propios estudiantes entre sí y ocasionan, con la intervención del cuerpo docente, de los funcionarios en general, ocasiona que estos se extiendan también a nuestro personal, ¿no? a nuestros compañeros. El viernes, por ejemplo, acá en esta escuela hubo un conflicto entre dos jóvenes, entre dos chicas, y esto hizo de que, bueno, la familia sea presente, la familia, 3 integrantes de la familia, y bueno, y fueran de alguna forma atacadas las adscriptas que estaban haciéndose cargo de la situación. En las próximas horas se van a conocer algunas medidas que van a tomar en asamblea los integrantes de AFUTU, que tienen el apoyo de los integrantes a nivel nacional y que por supuesto reclaman de las autoridades una atención prioritaria a este caso, con medidas que se vienen esperando desde hace más de un año. Bien, y nos están acompañando en el panel hoy la abogada Virginia Cáceres, el sociólogo Guillermo Amoroso y como invitada Lourdes Pinto, secretaria de prensa de AFUTU. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bien, desde la perspectiva de ustedes, ¿dónde hay que poner el foco aquí? Yo entiendo que es un momento para explicar cómo se necesitan efectivamente más integrantes en el cuerpo disciplinario, más seguridad y muchas otras herramientas para prevención y para lidiar con estas situaciones. Pero la raíz del problema está en la estructura del propio centro, institución educativa, está afuera, en la sociedad, en las familias. ¿Cómo lo sienten? En realidad lo vemos desde que están en todos los lugares que has nombrado. Y el foco de la solución a esto no es de un solo lado. No es solo del centro educativo, sino que es de la familia, es de la sociedad toda, es responsabilidad de todos, y porque obviamente estos hechos de violencia que señalábamos, si bien se generan o tienen una incidencia dentro del centro educativo, en realidad comienza en otros espacios, ¿sí? Y entonces, si bien nosotros como educadores... ¿Cómo llega a trasladarse? ¿Por qué no se puede, sostener, por lo menos dentro del centro, impedir que llegue al centro y que continúe o se agrave en el centro educativo? Claro, yo creo que es por eso que nos falta eso, una fluidez o una comunicación más que comunicación, un trabajar juntos, familia y institución educativa. Porque estos problemas se generaron en otro lugar que no era el centro, y como decís, se llevaron al centro educativo, que en realidad estuvo la Escuela Técnica Superior y la Melchor La Cuenca, que también tuvo esos 2 incidentes importantes, sí, donde fueron bastante violentados los compañeros, y en realidad esos hechos no se supieron porque se habían generado antes en la familia, en el barrio, ¿no? Sí. Entonces eso hizo de que los actores en los cuales nosotros somos parte de los actores, que estamos en la institución todos los días, nos llegamos a enterar cuando ya el problema no está instalado, ¿no? Que eso es lo que tratamos de trabajar en la antesala del conflicto. O sea, y eso no lo podemos manejar si no lo sabemos, obviamente, ¿no? Entonces, a veces tratamos de que el referente adulto del joven tenga más comunicación, una comunicación obviamente en un ámbito de convivencia, ¿no? Y no lo que se ha generado algunos otros días, en el cual es otro tipo. Pero lo que creemos es que justamente el ámbito donde se resuelven es
en conversar, en estar juntos y tener un mismo objetivo, que es la educación integral del joven. Bien, ¿y ahí dónde cabe el reclamo al gobierno? Obviamente que la UTU ha tenido un crecimiento exponencial de estudiantes, la población de UTU creció y el presupuesto, bueno, no acompaña. Entonces, hace que con lo que se tiene se trabaja, pero obviamente que la UTU tiene que ser un foco de atención para las autoridades, porque obviamente que los recursos humanos, y en este caso también sucede por eso, porque faltan algunos recursos humanos que ahora... ¿Qué recurso es clave en este contexto? La clave es adscriptos en todos los centros, que ahora recién terminamos de negociar con las CTP, y bueno, se llega a que los cargos que faltaban se hacen los llamados el día lunes, a partir del día lunes, y en realidad se hacen responsables de esos actores que están en los centros educativos. Son una persona muy referente los adscriptos, ¿no? Así como los educadores, que están en uno de los planes, pero esos cargos no pueden estar sin vacantes o bueno, sin que nadie los haga cargo de esas responsabilidades. Y bueno, y en realidad eso hace como un conjunto de cosas que cuando llegamos al hecho ya explotó. Exacto. Ahora, bueno, se me ocurren más preguntas, pero primero me gustaría abrir al panel. Guillermo, ¿qué pensás? No, a mí pero como pregunta, tú decías que el conflicto había nacido afuera. Habría que ver qué entidad tiene ese conflicto y en qué medida, supuestamente con más cantidad de adscriptos, eventualmente psicólogos y todo un trabajo interdisciplinario, sí, puede preverse eso que viene desde la afuera. Estamos hablando de una institución de 2000, de un centro educativo de 2.000 estudiantes, en el cual, sobre todo a inicios de año, tanto a inicios como a final de año, se da esa tensión entre el que entra y que, entre comillas, ya se sabe que va a desertar, y hacia final de año, y también a mediados de año, se da el conflicto entre los que van a seguir y los que están por irse. Entonces, esos son conflictos propios de, digamos, el proceso educativo. Ahora, puede haber un conflicto que venga de afuera, que puede ser por la causa que sea, en la cual de pronto el centro educativo como tal no tiene los mecanismos para solucionarlo. Es más, ¿debería tenerlos cuando es afuera que se origina? Bueno, por lo menos lo que debería hacer es tener un trabajo multidisciplinario, por ejemplo, con los SOCAT de Paysandú, con distintas redes, para prevenir. Pero vuelvo a insistir... ¿Y la pregunta cuál es? ¿Cuál es la entidad del conflicto? Para ver si es propio, si lo resuelve un adscripto o si lo resuelve en otra instancia con otra dimensión. Claro, el tema es conocerlo para ver a dónde vamos a recurrir, a qué recurso humano. Obviamente algunos no están dentro del centro. En eso que tú decías de SOCAT, y eso estamos trabajando como colectivo. Estamos trabajando justamente en participar de las mesas de adolescencia, en participar, eso es clave y eso lo creemos así, y como sindicato lo hemos trabajado, y como equipo de la escuela, de esta escuela y de Melchor Acuenca también, ha trabajado en participar de los lugares donde hay recursos humanos que puedan llegar a trabajar con nosotros para poder intentar llevar a un camino de salida, que no siempre es una solución, digo, que en realidad pase por nuestra institución. A veces es porque hay un problema en el barrio, se suscitó eso, y bueno, entonces tenemos que buscar dentro de las MIPS, por ejemplo, que también existen en Paysandú, lograr justamente encontrar ese actor clave para poder llegar a pensar juntos cuál es el camino de salida y cuál es la solución a esto. Claro, porque que no es una sola. El tema es que no quede, porque si no queda simplemente como un reclamo más de una entidad pública por queremos más funcionarios, queremos más adscriptos. Bueno, pero eso hay que darle un poco el sentido que eso tiene, y también tenemos que ser conscientes de una cosa. Hay conflictos que no se van a solucionar, no lo van a solucionar ni 20 adscriptos ni 5 SOCAT, que son inherentes a la sociedad, pero bueno, hay que, es decir, no tiene que ganarnos la resignación, sino tener los instrumentos y las herramientas para manejarlos de la mejor manera. El tema es medir hasta dónde el objetivo y la naturaleza de una ocupación y de un reclamo, y hasta dónde se está tirando un grito al cielo, ¿no? ¿Qué pensás, Graciano? Yo pienso que si estamos hablando de esto hoy aquí, en un programa de televisión que lo ve tanta gente,
no es por un caso puntual que ocurrió accidentalmente o, digamos, en forma aislada en un centro en particular. Yo creo que si le dedicamos tiempo y reflexión a esto, es porque detrás de ese episodio hay una realidad mucho más importante y que sí atañe a todos. Y yo me quiero centrar justamente en eso que yo interpreto que está atrás del episodio. Fuera de cámaras, la señora Lourdes me daba detalles de una situación que realmente a mí me dejó perplejo. Hace unos minutos me lo contó y no logro sacármelo de la cabeza. Aparentemente, una de las situaciones de conflicto se originó porque la madre de una estudiante reprochaba a su hija no haber apuñalado a una compañera. Sinceramente, desde que me contó eso, no me lo pude sacar de la cabeza. Y lo primero que me ocurrió pensar es que realmente estamos viviendo, por lo menos en una parte de la sociedad, un proceso de barbarización. Digamos, esto ya se escapó de las manos. Entonces, sinceramente, no es un problema que se arregle con un ascripto más, o con 2 o 3 ascriptos, o con 5, o poniendo un 222. Es un problema mucho más serio. Repito la imagen. La madre reprocha a la hija que no apuñaló a la compañera. Miren lo que estamos hablando. Entonces ahí se perdieron todos los valores que uno puede pensar que rigen la vida en sociedad, la vida en familia, la convivencia. Se perdió todo. Es la barbarie absoluta. Ahora, frente a la barbarie, ¿lo arreglamos con un ascripto más? El problema es mucho más de fondo, se fue de las manos, seguramente es multicausal, yo no soy especialista, simplemente aplico el sentido común. Hace muchos años que me dedico a observar la realidad de las cosas que pasan aquí afuera y trato de formarme una idea de lo que pasa. Y aquí lo que está pasando es un proceso de barbarización de la sociedad. ¿Coincidís, Vero? Bueno, yo creo que barbarización me parece un poquito exagerado. Creo que tenemos problemas y eso no hay que negarlo, pero también tenemos una UTU que ha crecido un 40% su matrícula desde el año 2005 y hay que acompañar eso. Antes teníamos una UTU a la que iban algunos alumnos, creo que ahora se ha vuelto realmente una opción. Y la figura del ascripto no hay que despreciarla, ¿no? Realmente me parece una persona clave, porque no pueden estar los docentes dedicando tiempo de sus clases a llamar a los padres, a hablar con esa madre que reprocha eso a esa alumna, a ver qué otros recursos en la zona se pueden encontrar. Me parece que no es un reclamo vano, porque me parece que es una persona que además está siguiendo a los alumnos, conoce sus perfiles, algo que como hoy tenemos dispuestas las clases, no sucede con los profesores que están allí dando clase. Pero además también me pregunto entonces, tal cual, siguiendo un poco tu línea, al final un docente tiene que tener qué tipo de formación, porque si además tiene que tener la capacidad y la sensibilidad y el tiempo, ¿no? Más la energía. Exacto. De hacer de contenedor en el afuera, ni siquiera en el centro educativo donde está trabajando, al final no sé si están claras las responsabilidades. ¿Qué pensás, Virginia? A mí me pasa que me cuesta un poco como entender el conflicto, ¿no? Un poco lo que decían al principio. Porque por un lado el sindicato de UTU en la nota que hace ayer dice que entre una de las cosas por las cuales se declara en conflicto es por la falta del cumplimiento de compromisos asumidos por la... Sí. Entonces, me pasa un poco eso, que por un lado no sé si es que realmente el tema de falta de ascriptos, que de todas maneras es un reclamo legítimo y obviamente que es necesario por el crecimiento que ha tenido UTU, o si el foco está puesto en que en realidad tenemos una situación de extrema violencia, como lo que acaba de relatar Graciano, que es una situación gravísima, y que evidentemente no se va a solucionar solamente por implementar la cantidad de ascriptos que tenga, sino que ahí se necesita una descentralización, un trabajo territorial, porque si además es un problema que viene desde fuera del centro, quiere decir que hay que incluir a las familias, al barrio y a los problemas que son mucho más de fondo. Por lo tanto, se necesita que el Estado todo ingrese al territorio. ¿Quién lo va a hacer? Tú no puedes poner al docente de electricidad a convocar a los padres, a obvio que no, pero por eso, por supuesto, pero por eso no me cierra el reclamo, porque entonces, o sea, si es solamente incremento de ascriptos y de más personal para que trabaje, van a haber más ascriptos, pero el problema que está en el barrio y que lo están trasladando al centro educativo de violencia va a seguir estando. Bien, entonces hay que ocupar para que es la medida, digamos, es la forma de que se tome una decisión efectiva en este contexto. Alfredo, vos sos más tibio en la percepción de las violencias a veces. Sí, si de 2.000 alumnos hay una alumna que le dice a la madre que tiene que apuñalar a la otra,
es una alumna, ¿no? Me parece que generalizar el tema de que poco menos que están matando sin duelo criollo, me parece un poquito exagerado. A mí lo que me parece que es importante, yo creo que el tema de la violencia existe, siempre existió el tema de la violencia, no a este grado. La diferencia en la violencia es que ahora muchas veces los profesores o los maestros son víctimas de la violencia. La violencia entre chiquilines siempre existió, pero una violencia, como se dice, continentada, ¿no? Era la pelea o algo así. Pero la pregunta para mí es ocupar y dejar de dar clase. ¿Ayuda al resto de los gurises a entender la situación, a explicar, a tratar de que este tipo de hechos no sucedan? Me parece que muchas veces se le erra en la medida. Yo no digo, el reclamo me parece justo, pero me parece que hay que tratar de dar una discusión en ese centro donde suceden las cosas. Y esa es la cuestión de ocupar, menos mal que no paró toda la UTU, porque 2x3 a veces en secundaria hay un problema y paran todos los liceos. Ustedes solamente ocuparon el lugar donde había problema. Pero dejar a los 2.000 gurises de afuera, ¿ayuda en algo o realmente no sería mejor abrir, hacer discusiones, hablar, tratar de que entiendan que con la violencia no se soluciona el problema? Lourdes, ya te voy a dar espacio para la respuesta, pero me gustaría que termine el panel. Ale. Está bien. Me estoy nutriendo de cada uno de los aportes de los compañeros. En general me parece que son todos valiosos. En todo caso, para que Lourdes después pueda desarrollar sus ideas. A mí me gustaría, en primera instancia, incluso auxiliado por Guillermo en su carácter de sociólogo, recordar y distinguir que no es lo mismo conflicto que violencia. Es decir, entre otras cosas, el conflicto es natural y es sano en las sociedades democráticas, ¿verdad? Justamente cuando los conflictos se quieren taponear es que surgen a veces las conductas de carácter violento. Deberíamos mirar a los ojos al conflicto como algo natural de las sociedades y mucho más las sociedades democráticas y mucho más en los ámbitos de la educación, a donde van adolescentes. Así que fíjate si el conflicto no deberá ser protagonista, ¿no? A mí me queda un poquito de desasosiego, no por supuesto por la herramienta y la importancia que los sindicatos tienen en las vidas democráticas de los países, sino por la idea justamente de que yo, que soy pro Estado siempre, que siempre lo he sido y considero que el Estado es una buena herramienta, ¿verdad? Que no me hago hincha del Estado 3 meses antes de las elecciones. En todo caso, lo que yo entiendo es que justamente cuando los conflictos tal cual se está pintando vienen del afuera, a mí me parece que justamente es en el adentro de las instituciones y agencias del Estado donde estos por lo menos van a tener formas de canalización democrática, horizontal y republicana. Y a mí me da la sensación que si ese conflicto, tal cual se dice, viene del afuera, y ese afuera se va a encontrar con que las instituciones del Estado, la educación nada menos, está cerrada, estamos implícitamente mandando un mensaje de carácter histórico e ideológico equivocado. Esa es la primera cosa que con honestidad lo quiero plantear, pero para que sea enriquecido. Y después un asunto que me gustaría también preguntar es si acaso Paysandú tiene alguna característica peculiar que vuelva el asunto del conflicto transformado en violencia como también un foco de atención que exige cierta mirada peculiar. Bien, vamos por partes, Lourdes. La primera, porque también la plantea Alejandro, ¿no? La que hacía Alfredo. ¿Creen realmente que la ocupación es la forma en que ante esta realidad se puedan tomar medidas efectivas? Bueno, en realidad la ocupación fue una medida, sí, creemos que es una de las medidas extremas, ¿no? O sea, porque otra podría haber sido un paro parcial, otra podría haber sido un paro de 24 horas. La ocupación, en esta escuela además, porque en realidad se ocupó la técnica superior, porque es la escuela, como saben, de 2.500 alumnos, también es una medida para llevar a que estas soluciones tienen que venir de todo un colectivo. El colectivo sindical, el sindicato AFUTU, se reunió y tomó esta medida como punto de que realmente sea en realidad un tema que se ponga sobre la mesa, que se ponga sobre la mesa de mucha gente. Se convocó a los actores políticos, sociales de la sociedad, a los padres y a los estudiantes, obviamente para que el día de ayer y el día miércoles fueran jornadas justamente de que este tema no pasa desapercibido, que estas compañeras que fueron agredidas, que el colectivo dice algo. Bueno, en realidad la medida de la ocupación sí es una medida extrema y es la que se llega por último, digamos, ¿no? Porque pasarían otras instancias previas.
Pero justamente Regional Paysandú dijo, bueno, ya se ha venido trabajando, las respuestas no han sido del todo, no nos complacieron del todo, a ver, ¿dónde falló? ¿Dónde no se pudieron hacer? Y obviamente que, como decía Alfredo, en realidad los conflictos de los jóvenes empiezan en otros lugares y si se dan acá es obviamente porque hubo alguien que no pudo abordarlo. Obviamente nuestros estudiantes, si uno tiene un conflicto y son 2.500, bueno, sí, sabemos que esos cargos de adscriptos y referentes actuaron y tuvieron la instancia de actuar para resolver ciertos conflictos que no llegaran a un hecho de violencia. A ver, Lourdes, perdóname que te interrumpa, pero para medir nuestras sensibilidades, en qué nivel, dónde está el umbral de nuestra resistencia, ¿no? ¿Qué conflicto o violencia? ¿De qué hablamos? Lo que contaba Graciano, que tú transmitías. Yo creo que empiezan por algún conflicto que a veces no llegan a un hecho violento en sí mismo, ¿sí? Porque estos conflictos, por ejemplo, fueron entre 2 alumnos y llegó a que a una educadora fuera golpeada y bueno, tenga una fisura hoy de 3 costillas, o sea, y después la otra fuera golpeada en el brazo y tuviera un tiempo con... O sea, eso cuando ya se desató la violencia, el golpe físico entre estudiantes, interviene un adulto. Conflictos suceden todos los días y conflictos los tenemos todos los días y vamos solucionándolo con los diferentes actores, o sea, con un psicólogo que tenemos en la escuela. ¿El punto es cuando pasa a la violencia física? ¿El tema? El punto es cuando pasa a la violencia física. Exacto, de cuando en realidad se manifiesta de otra manera o también la violencia, ¿no? De agresión verbal, obviamente, porque ya decía el otro día que las adscriptas cuando se vieron violentadas, ¿no? Que le dijeron, ¿ustedes qué hacen? Las vamos a matar a todos, yo qué sé. O sea, aunque no hubo un hecho violento físico, también fue bastante violento y también se fueron realmente preocupadas. El viernes fue una jornada de decir, bueno, ¿dónde estamos? Y la ocupación llegó debido a que bueno, en realidad no se estaba tomando el tema como debería haberse tomado y bueno, fue la medida que ahora se levantó porque ayer hablamos con las autoridades de UTU y las autoridades de UTU, bueno, se vieron realmente una apertura para conseguir todos esos reclamos. Bien. Y que no es solo los adscriptos, ¿no? Sino equipos interdisciplinarios, maestras especializadas. Está el compromiso de que se va a conseguir. Está el compromiso de que se va a seguir trabajando y que realmente va a haber porterías en el centro educativo, ¿sí? En los 2 centros educativos. Entonces, hay cosas puntuales que hicieron que la regional considerara que eso es un momento positivo de justamente levantar la ocupación, porque bueno, había señales claras de que hay una intención clara de solucionar este tema y de que no es solo de las autoridades de UTU, no es solo del colectivo, no es solo del sindicato, sino que es de todos que llegamos a la solución. Y además hablamos de recursos concretos que tienen que ser habilitados o no. Victoria, y aparte esto de Escuela Técnica Paysandú, hoy decíamos de Paysandú, ¿por qué Paysandú? En realidad, a ver, se hizo visible Paysandú, pero sucedieron muchos hechos en San José, en escuelas de acá de Montevideo, el año pasado, principio, o sea, estamos a los primeros días de abril y en marzo se han dado en 4 semanas muchos hechos. Se hizo muy visible Paysandú porque fueron como varios hechos juntos y en 2 días. Bien, más allá de lo que pueda pensar cada uno, evidentemente a veces las medidas extremas son las que logran la visibilidad de los temas, ¿no? En fin, vamos a ver si los compromisos asumidos en mediano y corto plazo logran concretarse. Lourdes Pinto, secretaria de prensa de AFUTU, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya volvemos con otro tema.